Están viendo una fotografía de menores acogidos y de hijos de familias acogedoras del último encuentro que se ha celebrado el 10 de noviembre de este año. Como ya se me ha mencionado, pues la finalidad de nuestro programa de acogimiento familiar es ofrecer alternativas a la institucionalización de los menores con medidas de protección. Desde el programa se ofrece una atención integral a niños y niñas, proporcionándoles familias de acogida de forma temporal mientras que no pueden permanecer con sus padres y se valora la situación de ellos. Durante el acogimiento los menores van a tener visitas con su familia biológica siempre y cuando pues, no se considere perjudicial para los niños. Nuestro ámbito de actuación son las provincias de Sevilla y de Cádiz. Tenemos una unidad aquí en Sevilla y una en Algeciras y otra en Cádiz capital. El equipo está compuesto, es interdisciplinar y está compuesto por una directora técnica, licenciada en Derecho, que es la máxima responsable del programa y es la que coordina pues, el personal laboral, así como supervisa y dirige pues, todas las áreas de trabajo. Hay una asesora jurídica. Para intervenir con la familia de origen de los menores hay un psicólogo y dos trabajadores sociales. Para intervenir con los menores una psicóloga infantil. Para valorar a la familia ajena y el seguimiento de las mismas, una vez que tienen la idoneidad, un trabajador social y un psicólogo. Y también pues tenemos un administrativo. Decir que el programa de acogimiento familiar se inició en diciembre de 1996 y el primer acogimiento de urgencia tuvo lugar el 19 de noviembre de 1997. Precisamente pues ayer hizo 10 años. Desde entonces hasta la fecha se han atendido a más de 120 menores en esta modalidad de acogimiento, gracias a la financiación de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. ¿Cómo nos llega un menor a la familia de acogida? Pues los menores que vienen a nuestro programa tienen una declaración de desamparo provisional. El Servicio de Protección de Menores contacta con nuestro equipo y nos solicita una familia acogedora de urgencia. En esos momentos pues vemos de las familias que tenemos disponibles cuáles son las que por sus características y las características de la derivación pues es más conveniente. Aquí tenemos en cuenta y es muy importante el que la familia de acogida no sea de la zona, no viva en la zona próxima a la de la familia biológica. Es importante mantener una reunión de coordinación con la unidad tutelar referente antes del ingreso del menor, pero la realidad es que debido a la urgencia de los casos, esa reunión se realiza una vez que se ha producido el ingreso del niño en la familia. Esa reunión es sobre todo para que nos faciliten pues, la documentación que hay en el expediente y podamos iniciar las coordinaciones. El procedimiento de actuación, pues hay dos líneas de intervención, una que es con el menor, que como he dicho antes es la psicóloga infantil, la persona referente que va a estar desde el inicio, desde que el menor entra en la familia de acogida, durante el seguimiento del acogimiento y en la salida del menor, en el acoplamiento. Y la intervención psicológica y social con la familia de origen, que es lo que me voy a centrar. Realizamos el trabajo con los progenitores, hacemos un estudio social y psicológico junto con mi compañera la trabajadora social, pues tenemos que valorar si la situación sociofamiliar que presentan los padres es reversible como para poder ejercer de nuevo sus funciones parentales. Si durante el diagnóstico vemos que el pronóstico es favorable, pues hacemos una propuesta de tratamiento y elaboramos un plan de intervención con unos objetivos sociales y psicológicos para unos plazos concretos y que son evaluados de forma periódica, a objeto pues de poder trabajar la reunificación familiar. Cuando terminamos el trabajo emitimos unos informes y es importante decir que siempre las propuestas que hacemos desde el equipo son tomadas en equipo, no solamente por las personas que trabajamos directamente con la familia biológica. Por otro lado, además de los progenitores, pues trabajamos con la familia extensa valorando las solicitudes de valoración, para ser familias acogedoras. Es importante decir que dichas solicitudes pues son hasta tercer grado de consanguinidad o de afinidad y siempre se va a dar prioridad al acogimiento de familia extensa a cualquier otra medida de protección de carácter alternativo.
También valoramos las solicitudes de relaciones personales, igualmente pues hasta tercer grado de consanguinidad o de afinidad. En este sentido, tenemos que decir que la mayoría de las solicitudes presentadas son por los abuelos y, como esta mañana se ha comentado, de la familia materna, más que de la paterna. La metodología y las fuentes de información que empleamos, pues en primer lugar es el estudio y el análisis del expediente de protección. Una vez que hacemos esto, iniciamos todas las coordinaciones, no solo con la unidad tutelar, sino con los diferentes servicios que han trabajado o están trabajando con la familia biológica, bien sean los centros provinciales de drogodependencia, si presenta la familia algún problema de toxicomanía, equipos de salud mental, equipos de tratamiento familiar, incluso con APROME. Y iniciamos lo que es el estudio de los padres con entrevistas semiestructuradas tanto a los padres como a cualquier miembro de la familia que veamos que pueda ser interesante conocer. También tenemos en cuenta la documentación que durante el estudio se le pide a la familia, y si sospechamos pues algún tipo de retraso mental o de algún trastorno de personalidad, aplicamos pruebas psicométricas. Hacemos durante el estudio visitas a domicilio y empleamos pues el genograma familiar, el ecomapa, y en los casos en los que la familia biológica es de origen pues rumano, portugués, nigeriano, sobre todo en estos últimos años hemos tenido menores de origen rumano, hemos solicitado al Servicio de Protección de Menores la presencia de un intérprete en las entrevistas, y la verdad es que nos ha facilitado mucho pues todo lo que es el proceso de estudio, y nos lo ha agradecido también la familia de origen. Con esta diapositiva creo que puedo responder a la pregunta que se hizo anteriormente, que es en cuanto a la duración de los diagnósticos. Consideramos que este ha de ser inferior a 5 meses, pero la realidad es que en algunos de los casos estos estudios se prolongan por más tiempo, y en muchos de ellos está relacionado por la propia problemática que presenta la familia biológica, como puede ser hospitalizaciones de algunos de los progenitores, bien sean en unidades de corta estancia, de psiquiatría, o en centros terapéuticos de toxicomanía o de salud mental, que se encuentren en prisión. También otro de los motivos puede ser el elevado número de familias que solicitan el acogimiento en familia extensa. Todos estos estudios se hacen de forma paralela, y de hecho a la familia, a los padres, en la primera entrevista de encuadre se le hace mucho hincapié que si hay alguien de la familia extensa que esté interesado en solicitar, pues que lo haga lo antes posible, porque eso es menos tiempo que va a estar el niño en el acogimiento de urgencia. Y sin embargo ocurre que estamos valorando a los padres y cuando estamos finalizando el estudio hay algunos miembros que han esperado hasta ese momento para solicitar el acogimiento. También se nos da que una vez que nos derivan el estudio pasan unos meses hasta que los progenitores se ponen en contacto con nosotros. Esto se da más frecuentemente en la figura paterna, que llevan a cabo el reconocimiento de filiación, pues se nos ha dado a los 3 o 4 meses. Con lo cual se incorpora al estudio mucho más tarde. Y la situación de inmigrante de los padres también hace que, tardemos más en finalizar el estudio. En cuanto a la problemática familiar, tenemos que decir que la mayoría con el perfil de familias biológicas que trabajamos, la mayoría presentan algún consumo de tóxicos. Frecuente la presencia de politoxicomanía. También de enfermedad mental, VIH, déficit intelectual, prostitución, privación de libertad, fallecimiento de uno de los progenitores, inmigración, aislamiento social, falta de apoyo familiar. Es decir, que no es que las familias presenten uno de estos problemas, sino que en la mayoría de los casos pues coexisten. El perfil de familia con el que trabajamos vienen a ser en la mayoría familias monoparentales, que también se ha dicho anteriormente que es la madre la que suele estar más presente en estos estudios, aunque este año hemos de decir que también hemos tenido muchos estudios de padres. Las relaciones de pareja, cuando exploramos ese área, vemos que son de una alta conflictividad, son relaciones en las cuales está presente el maltrato entre los miembros, separaciones, infidelidades. Nos encontramos con que las madres pues tienen otros hijos de diferentes parejas. Y son en definitiva familias multiproblemáticas, en las que cuando exploramos la historia familiar, pues también detectamos el maltrato transgeneracional. Vemos que muchos de los problemas que presentan los padres también se han visto en la familia de origen.
Nos hemos encontrado algunos casos en los que los progenitores han sido niños de protección y esto nos ha hecho reflexionar sobre la importancia del trabajo preventivo y para evitar pues, que se dé esta repetición del maltrato y de la negligencia. Del perfil tenemos que decir que las familias con las que trabajamos son familias que presentan muy baja conciencia y motivación para alcanzar cambios significativos. En algunos de los estudios se produce el abandono del proceso, incluso de las visitas con el menor. En la actualidad observamos un incremento de estudios, como he dicho antes, en los que los progenitores son inmigrantes. En aspectos más sociales vemos que la vivienda, por ejemplo, pues no reúne las condiciones de habitabilidad adecuadas, se dan continuos cambios de domicilio, tanto dentro de la misma localidad como por diferentes localidades. Y en cuanto a la actividad laboral, es frecuente el desempleo y si hay empleo, pues este es precario y se dedica a actividades marginales como prostitución, tráfico de drogas, recogida de chatarras. Creo que sí. En la mayoría de las familias lo que vemos es que se encuentran en una situación de aislamiento social, en la que tienen una falta de recursos pues, muy significativa. Es decir, que son familias que cuando nos llegan a nosotros pues tienen una larga trayectoria por servicios sociales, que se ha intentado intervenir desde muchos servicios y con los resultados pues muy negativos. De los menores que atendemos en las familias de urgencia, tenemos que decir que el sexo no encontramos diferencias significativas. Y como ha salido en la investigación que se ha puesto esta mañana, la mayoría de los menores de las derivaciones que tenemos son de recién nacidos. Cuando realmente el recurso de familias de urgencia también podría ser empleado por menores de 3 a 7 años. La etnia, hay una clara mayoría de menores de etnia blanca, aunque como he dicho también antes, pues en estos últimos años hemos tenido menores de procedencia pues de Nigeria, de Brasil, Marruecos, Rumanía y Portugal. En cuanto a la tipología de maltrato, en primer lugar el maltrato que nos encontramos es el maltrato prenatal. Está relacionado pues con el consumo de tóxicos durante la gestación, con embarazos que no son controlados y va seguido de negligencia y abandonos. Los menores que vienen a la familia de urgencia, en la mayoría son bebés sanos, aunque también se nos ha dado el caso de algunos menores pues con VIH o con el virus de la hepatitis C. Y un dato que nosotros vemos que es muy importante es que durante el seguimiento, durante el acogimiento de urgencia, hemos tenido bebés que nacieron con los anticuerpos del VIH y han negativizado la enfermedad. Las relaciones familiares, las visitas que mantienen con sus padres son de una frecuencia quincenal, aunque tenemos un alto porcentaje de abandono o de no ejercicio de derecho a visita. Son todas bajo supervisión técnica y también nos encontramos con que participan más las madres. La permanencia de los menores en la familia de urgencia lo que se intenta es que sea en el menor tiempo posible. También es verdad que en algunos de los casos no solo el tiempo que está el menor en la FAU se debe a que se ha alargado el estudio, sino que ha habido ocasiones en las que una vez que ya se ha emitido la propuesta, se tarda en ejecutarla y nos encontramos con que hay dificultades para encontrar familias preadoptivas. De las propuestas que emitimos, el elevado porcentaje de acogimiento que nosotros proponemos es preadoptivo, también está relacionado por la situación tan crónica que presentan los padres y por la edad de los menores, que no tienen pues vinculación con miembros de la familia extensa. Va seguido de la propuesta de acogimiento en familia extensa y lo que sí vemos que es muy importante es que no hemos propuesto nunca acogimiento residencial. Decir que no tenemos ninguna duda de los beneficios que el acogimiento de urgencia produce en los niños de 0 a 7 años. Ya numerosos autores como fueron Melanie Klein, Bowley, Piaget hicieron mucho énfasis en la importancia del vínculo primario y para el posterior desarrollo de la personalidad y físico también. Entonces vemos que en la infancia es cuando se produce la socialización primaria y la familia pues es el resorte más importante para facilitar ese desarrollo. En nuestra experiencia hemos visto cómo niños y niñas acogidos en el acogimiento de urgencia pues han experimentado una evolución muy favorable y en todas las áreas del desarrollo, siendo sobre todo destacable en aquellos niños que llegaron a la familia pues con necesidades especiales como antes mencionado, como el tema de VIH.
Esta es una fotografía del último encuentro, el 10 de noviembre, una mesa formada por las familias acogedoras que llevan más tiempo en nuestro programa, son de las 3 unidades. Se realizaron actividades también para los menores, tanto acogidos como los hijos de los acogedores. Y siempre nos gusta decir que uno de los factores de éxito de los acogimientos de urgencia pues se debe también a la implicación y a la labor que hacen las familias acogedoras, que además cuando les preguntan lo que comentan es que la mayor satisfacción para ellos es el haber contribuido al desarrollo y bienestar de los menores. Esta es otra fotografía. Y en definitiva, también esta mañana lo comentaba Micaela Navarro, lo que se pretende, lo que se trata es de avanzar hacia una cultura del acogimiento familiar en beneficio de la infancia y la defensa de los derechos de los niños y niñas. Muchas gracias.